Esta tarde vamos a hablar acerca de un salmo que tiene un tema implícito, no está explícito el tema, pero tiene un tema implícito en la hermenéutica, en el estudio de la palabra de Dios. Las cosas que se interpretan de la Biblia se interpretan por las cosas que están implícitas y las cosas que están explícitas. En este caso, el Salmo 146 es un salmo que hace una proclamación de alabanza, de adoración, por su fidelidad, que Dios es fiel, pero no llama a la iglesia a enfocarse primero en la fidelidad, sino en la confianza que debemos de tener en Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? ¿Cuáles son las razones por las que uno puede o debe confiar en Dios? De pronto parece que al mundo le hace falta argumentos, justificaciones, ¿por qué acercarse a Dios? Es muy común que la gente crea en Dios, en un Dios que no conoce, en un Dios al que no obedece y en un Dios en el que no confía. Eso es el común denominador de la relación de la gente respecto a Dios. Cuando hablamos de fe y hablamos de creer en Dios, la fe no se consuma si no creamos una confianza en Dios, si no tenemos una confianza en Dios. Si no confiamos en Él, no podemos tener fe en Dios. Es la confianza lo que consuma la fe y hace diferencia entre lo que es una presunción, cuando la gente dice que cree en Dios, eso es una presunción, y que no llega al punto de la fe si no hay una confianza completa en Dios. Es seguro que a través de la vida cristiana, Dios nos propondrá circunstancias a través de las cuales Él tratará de crear una confianza en Él. Es el propósito de Dios que consumemos la fe, que fortalezcamos la fe, llegando al punto de confiar completamente en Él, depositar nuestra vida en Él, abandonarnos a la suerte de lo que Dios tenga para nosotros. El Salmo 16 dice, tú sustentas mi suerte. Está hablando de la forma en la que Dios determina nuestra vida y todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Esa parte donde Dios está creando todos los días, circunstancias, momentos, tiempos, a través de los cuales nosotros vamos a ser llevados a confiar en Dios. Sin duda, son momentos difíciles que ponen en conflicto nuestro corazón, que ponen en conflicto nuestros pensamientos, que ponen en conflicto nuestra fe, porque cuando enfrentamos un problema que rebasa nuestras capacidades, todo nuestro ser se conmueve de tal manera que entramos en conflicto, nuestros pensamientos divagan, van de un lugar a otro, a veces creyendo, a veces confiando y a veces sospechando o a veces perdiendo incluso la esperanza. Pero no obstante, Dios no pierde su cuidado y no pierde el control de nuestra vida. El asunto es que Dios quiere provocar en nosotros una confianza tal que nosotros podamos verdaderamente decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, y que tengamos una experiencia personal con su fidelidad. No podemos creer en Dios y no podemos confiar en Dios si no tenemos claridad respecto a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Qué significa la fidelidad en la Biblia? ¿Qué es la palabra fidelidad? La palabra fidelidad dice que Dios no se aparta en lo absoluto un centímetro, un milímetro, ni a izquierda ni a derecha de la palabra que Él ha dicho. Él cumplirá cada palabra que ha dicho. Él cumplirá todo lo que ha prometido en la Biblia. Él lo va a cumplir. Cuando miramos nosotros
en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, ese hermoso pasaje que dice que Dios nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Esa palabra del apóstol Pedro le da sentido a las promesas que Dios pone en la Biblia, porque las promesas no es una expresión de alarde, no es una expresión de presunción, como a veces se publica en las redes sociales, ese evangelio de las redes sociales tan destructivo y tan nocivo para la iglesia. No, tiene un sentido, tiene una dirección en nuestra vida, las promesas de Dios para nosotros, que el apóstol Pedro quita un velo y nos enseña para qué son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado grandes, preciosísimas promesas, para que por medio de ellas nos hagamos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que la vida tiene grandes problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Hay grandes problemas en la vida. ¿Quién de nosotros no ha vivido lo suficiente, incluyendo a los jóvenes, para entender que la vida tiene grandes problemas? Bueno, eso es un hecho. Pero la vida tiene grandes problemas, y como dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida son cotidianos, nos sorprenden, nos esperan. No sabemos el día de mañana cómo vamos a despertar y cuáles van a ser nuestras sorpresas. Recuerdo que hace 4 años, por cierto, hacíamos un simulacro de un sismo y 1 hora después sucede un terremoto. Y no sabíamos cuando sonó la alarma sísmica si era parte del mismo simulacro o qué estaba pasando, pero la vida nos sorprendió. La vida nos sorprende. Como eso, muchas cosas nos sorprenden. Yo no tengo una agenda que conozca los problemas que voy a enfrentar el día de mañana, la semana entrante, el mes entrante, en un año. Yo no la tengo. Cantamos un himno, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Eso es un hecho. Todo nos sorprende. Sin embargo, algo que debe de estar presente en nuestra vida como creyentes es la fidelidad de Dios. Dios no se aparta de nada de lo que ha dicho de nosotros. Dios no se aparta en lo absoluto de las promesas que ha puesto para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por otro lado, Dios crea un ambiente alrededor de nosotros de desconfianza en nosotros mismos, de desconfianza en el mundo, de desconfianza en los sistemas de la vida, llámese el dinero, el placer, etcétera, para llevarnos a un ambiente de confianza y de seguridad en Él. Habrá dicho Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la parte importante y esencial de la fe. Tener tal confianza en Dios que todo lo demás se desvanece. El Salmo 146 dice, alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador
es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Es una expresión de alguien que ha percibido, que se ha dado cuenta, que ha encontrado en sus años, en la vida, que no puede haber confianza en nada, todo es vulnerable, todo se cae, todo fracasa, todo falla, nada es seguro en la vida, nada. Pero de pronto abre una ventana para descubrir su experiencia con Dios. ¿Quién ha sido Dios? Digamos, el salmista habría dicho que había vivido lo suficiente como para darse cuenta y haber descubierto que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así lo dice. He vivido lo suficiente para darme cuenta que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El testimonio que vamos descubriendo de la vida de pronto, y nos vamos dando cuenta que lo único estable y lo único seguro es Dios. El hombre sin Dios se siente inestable y se siente inseguro, incluso en el dominio y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene confianza, porque no tiene fe. Y puede creer en Dios y puede tener una idea de la supremacía de Dios y puede tener insinuaciones de la grandeza de Dios, pero no se siente seguro allí. ¿Dónde se siente seguro el hombre? A donde la vida lo lleva y lo pone para vivir en un nivel más inseguro. El dinero, el placer, las cosas, donde piensa que si tiene trabajo tendrá dinero. Y si tiene dinero, entonces puede tener todas las cosas. Eso es una mentira. Y entonces el salmista abre haciendo una expresión de alabanza, pero no solamente es una expresión momentánea de alabanza por una experiencia con Dios, por un momento importante con Dios o por algo que Dios hizo en su vida. No, porque él dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Pero cambia el tono, ese es el presente. Para luego decir, alabaré a Jehová en toda mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo confiar en nada fuera de Él, en nada. No puedo tener confianza en la vida fuera de Dios. Y entonces le cantaré salmos mientras dure mi vida, todos los años de mi vida. Lo voy a alabar porque Él es seguro, Él es fiel, Él es una constante en la vida. Y entonces dice, no confíes en los príncipes. Está hablando en el poder. Recuerdo esa gente que vive teniendo esperanza. Recuerdo a una persona que siempre que llegaba un sexenio, no trabajaba, no hacía nada, no se dedicaba a nada. No mantenía ni a sus hijos. No hacía nada. Pero llegaba un sexenio y decía, no, ahora sí, ya llegó el bueno, decía. Y ahora sí, ya me prometió, ya fui a una reunión. Y siempre hablaba, ese era su lenguaje común toda la vida. Y toda la vida, el bueno nunca llegaba con él.
se murió. Y nunca hubo alguien que lo ayudara, por lo menos en la forma como él quería o creía. Porque a veces esperamos en gente que creemos que puede ayudarnos, porque creemos que ahí hay capacidad para ayudarnos. O esperamos en cosas que si suceden, bueno, nos compramos hasta un billete de lotería, le jugamos al melate, ¿no? A ver si se puede. Pero la Biblia tiene una declaración funesta, una declaración terrible. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces dice, no confíes. Entramos en situaciones difíciles, diversas, en situaciones que se nos complican en la vida. Todos las hemos tenido y todos las hemos vivido. ¿Y cuál es nuestra primera reacción cuando tenemos problemas? Tomar el teléfono, buscar una ayuda, preguntar quién puede ayudarnos. Porque dentro de nuestra naturaleza tenemos la mala costumbre de pensar aquella frase desgraciada que alguien dijo, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. En la realidad no lo creemos, pero cuando tenemos problemas, no es Dios lo primero a lo que acudimos, aunque Él es fiel. Aunque Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Es decir, nos cuesta trabajo romper esa inercia de buscar ayuda donde no debemos de buscarla, de ir a donde no debemos de ir. Nos cuesta trabajo romper esa inercia. Nos cuesta trabajo en un momento crítico de la vida, en una enfermedad, en un accidente, en un problema que surge repentinamente, entrar en aquella paz y en aquella palabra, en quietud y en confianza será vuestra salvación. Parece que eso es demasiado tranquilo como para el momento tan excitado que vivimos, y no podemos entrar en la paz de Dios porque no entramos a la confianza de Dios. Nos cuesta trabajo. Ahora, es por eso que Dios trabaja en nuestra confianza. El pasaje dice, no confíen en los hombres, no confíen en los príncipes, no confíen en los poderosos. No está allí su salvación, no está allí su rescate, no está allí lo que ustedes necesitan. Y entonces dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Pone aquí, ¿quién es nuestro ayudador? Un día Jacob estaba en grandes problemas. Alentado por la alcahueta de su madre, alentado por una situación emocional de Rebeca, le roba la bendición a su hermano. Era tan importante la bendición, Dios había hecho de la bendición algo realmente sublime. Y Jacob deseaba las cosas de Dios, todo lo que tenía que ver con Dios, él lo deseaba. Por el camino equivocado, pero él lo deseaba. Él parece que entendía quién, o no parece, él entendía quién era Dios y qué significaba Dios en la vida. Le roba la bendición y tiene que huir porque Esaú lo quería matar. Estaba en un estado de emergencia, de alarma. Y se va por el camino pensando en llegar a la casa de su tío Rebeca.
Y entonces le hacía ver Rebeca como que allá era un lugar seguro. Pero Jacob no dejaba de sentir miedo y no dejaba de saber que su hermano lo perseguía. De pronto en el camino está dormido y Dios se le aparece. Yo soy el Dios de Abraham, le dice. Por supuesto que Jacob tenía toda la referencia de quién había sido Abraham y la manera como Dios había hecho de Abraham una familia especial. Y él era parte de ese linaje. Y entonces se encuentra en un campamento. Donde Dios estaba allí. Y a ese campamento le siguen otras experiencias con Dios. Llega un punto donde él ve una escalera. Esto es como mimetizar, como configurar, como de repente confundir entre el sueño y la realidad. Algunas veces nos ha pasado. Y entonces él estaba entre un sueño y entre una realidad, y había una escalera donde descendían ángeles, y estaba el ángel del Señor. El ángel del Señor en esa imagen no era otro sino Cristo, era una cristofanía, una teofanía. Y entonces estaba tan desesperado Jacob, es decir, ni la casa de Labán le ponía tranquilidad, ni saber que estaba yendo a la casa de la familia de su mamá lo ponía tranquilo, estaba angustiado Jacob. Y entonces está tan angustiado que piensa que lo mejor que le puede pasar es que ese ángel lo bendiga y le haga bien y le quite todos sus temores y todas sus angustias, porque aunque buscamos ayuda humanamente, no perdemos la angustia. La angustia nos la aprisionamos y nos la guardamos y la abrazamos y no deja de estar la angustia en nosotros. Y Jacob estaba desesperado, iba a un supuesto lugar seguro, pero el alma no estaba quieta, ni en los pensamientos estaban quietos. Y entonces el ángel le dice, suéltame porque el alba raya. Y estaba tan desesperado Jacob que le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. El ángel toma su muslo para tratar de rendirlo y le rompe el muslo. De ahí en adelante Jacob fue un cojo toda su vida. Y le rompe el muslo. Y cuando le rompe el muslo, Jacob le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Es decir, cuando aquí dice el Dios de Jacob, está refiriéndose a la experiencia del Dios que ayudó a Jacob, donde Jacob se jugó la vida, es decir, si tú no me bendices, no hay más. Le habían descoyunturado el muslo y Jacob seguía insistiendo, no, bendíceme. Tenía un dolor inmenso, intenso, pero Jacob seguía esperando en Dios. Como aquella frase de Job, aunque me matare, en él esperaré. Es decir, no tengo otra opción, no quiero ir a ningún otro lado. Ya perdí toda esperanza en todo lo que hay alrededor de la vida y solamente espero en ti. Y entonces el ángel, dándose cuenta, él lo llevó hacia eso. Dios lo llevó hacia eso. Hacia que no tuviera ninguna otra esperanza. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Soy un ladrón, un usurpador. Eso quiere decir Jacob. Desde hoy tu nombre será Príncipe de Dios,
porque has luchado con Dios y has vencido. Es decir, has llegado a tener tal confianza en Dios que has vencido. No es que lo venciera en la lucha, no lo venció en la lucha. El ángel venció a Jacob, pero Jacob venció en lo que pretendía a costa de su muslo. Y quitó toda esperanza en cualquier otra alternativa de la vida. Y puso su confianza en Dios. Y entonces dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que guarda verdad para siempre. Esa palabra es la que define la fidelidad de Dios. El que guarda la verdad para siempre, no se desvía para nada, ni a izquierda ni a derecha. Él se mantiene fiel, intacto en su verdad, en lo que ha dicho de nosotros, en lo que piensa de nosotros, en lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Si entendiéramos que aún las circunstancias adversas colaboran para que Dios cumpla su propósito y nosotros podamos declararle a Él nuestra confianza, aunque las cosas parece que no mejoren o que no cambien, nos mantenemos allí, porque Dios nos mantendrá allí. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pone allí una condición, la única condición de la apostasía, negar a Jesús. Pero luego dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Ahí está otra vez su verdad y su fidelidad. Como dice el Salmo 23, por amor a su nombre. No va a traicionar su nombre, no va a denigrar su nombre, no va a manchar su nombre, sino que va a engrandecer su nombre. En la circunstancia que estemos, quien sea. Esta mañana, en la iglesia por llegó una joven y dijo, tengo un gran problema. Y he orado todos los días y todas las mañanas. Pero estoy convencida que a mí Dios no me va a oír. Y por eso he venido aquí con ustedes, para que me ayuden a orar por mi necesidad, a pedirle a Dios por mi necesidad. Esa joven debía saber que si no fuera por esa necesidad ella no habría ido hoy, esta mañana a la iglesia. Y que ese fue el principio de conocer lo más glorioso y lo más maravilloso de la vida, a Dios. Y tenía tal desesperanza que algo la llevó a la iglesia esta mañana. Pues Dios trabaja así con nosotros. Y Él sabe lo que ha de hacer en nosotros. Pero hablar de la fidelidad de Dios y la confianza en Dios es muy importante. Alguna vez les he platicado, en 1984, en noviembre de 1985, mi mamá, que era cardiópata, tenía una válvula artificial de teflón que le duró 37 años más o menos. Una válvula que solamente tenía una vida de 2 años. Y la operaron en 1973, le cambiaron la válvula, y en 1985 se puso muy grave. Mi papá estaba
en la ciudad de Nueva York, mi hermano Espartaco estaba en Bronzeville, mi hermano Samuel estaba en San Luis. Y entonces me subí a una ambulancia con ella porque estaba muy grave. Un día, una noche muy lluviosa, por cierto, se me hacía tenebrosa. Y me subí a la ambulancia y yo la veía muy mal, le pusieron oxígeno y la llevaron hacia el Centro Médico La Raza. Y llegando allá, el médico que la recibió dijo, en este momento la vamos a ingresar al quirófano para operarla, pero no tenemos muchas esperanzas de que salga con vida. Así es de que, si puedes llamar a tu familia, llámala. Y entonces empecé a pensar qué tenía que hacer. Cuando le ingresaron al quirófano, el médico me dijo, va a ser una operación muy larga, pero necesitamos que estés aquí. Con mi mamá conocí los hospitales, las trasnochadas, las veladas, cuidar toda la noche. Eso se hizo muy común en muchos años. Y esperé, y cuando salió el médico, me dijo, hicimos todo lo posible, pero no pudimos. Yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía mi relación con Dios, mi servicio a Dios. Yo estaba convencido de lo que sigo convencido, de quién es Dios. Y sabía de la oración, sabía de muchas cosas. Podía recomendarle y podía decirle a alguien que confiara en Dios. Y si alguien estaba enfermo, vamos a orar para que Dios lo sane. Pero cuando enfrenté ese momento, toda la fe que yo creía tener se desvaneció. Y lo único que pensé en ese momento no es en si Dios podía sanarla o no. Lo único que pensé es de mi papá y de mis hermanos, porque mi mamá se murió. La fe se derrumba. Nos olvidamos de nuestra confianza en Dios de pronto, porque las circunstancias son tan fuertes o tan alarmantes que nos abaten. Y entonces me fui desconsolado. Venía yo pasando por donde está la preparatoria 3. Quería yo irme a bañar, a cambiar y esperar a que llegaran mi papá y mis hermanos, si es que venían. Mi papá no iba a venir. Y no es que fuera malo. Después entendí su fe, pero yo no la tenía. Sí creí en Dios. Si alguien me decía en ese momento, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Él está vivo, Él está vivo. Yo podía decirlo, no estaba abandonando esa parte. Pero ante un problema tan grande y tan repentino, de pronto no pensé si Dios podía tener misericordia de mí o de mi mamá. Y entonces cruzó aquel pasaje de Isaías. Yo desnudo mi santo brazo, como alguien que se prepara para la batalla. Y todas las naciones verán la salvación de Jehová. Nunca había leído yo ese pasaje. Semanas después mi papá me dijo, búscalo en Isaías 55. Y me sorprendí. No era una voz que oí, era algo que llegó a mí, que me lo dijo, pero en silencio. Mi fe estaba derrumbada. Pero la fidelidad de Dios no.
¿En qué consiste la fidelidad de Dios? Si nosotros fuéramos infieles. Pero tiene dos sentidos. La infidelidad a causa del pecado y la infidelidad a causa de que nuestra fe deja de confiar en Dios. En ese momento, mi infidelidad había dejado de confiar en Dios. Y entonces cuando vino aquel pasaje, vino algo que me levantó, me hizo reaccionar, y le dije a quien iba conmigo, le dije, regrésate, le dije, vamos a regresar a la raza. Y me dijo, ¿pero por qué? Le dije, regrésate. Y me acuerdo que le dije esto, le dije, si mi mamá está muerta, Dios la va a levantar. Era tanto el golpe del pasaje, era tan fuerte la convicción del pasaje, no fue algo que había en mí, fue algo que vino a mí, llegó a mí, no lo tenía. Me regresé y recuerdo que entré corriendo al centro médico y de pronto me encuentro con el doctor y me dice, lo estoy buscando, dice, su mamá ya está en terapia intensiva. ¿Qué quiero ilustrar en este salmo, en esta experiencia, esta mañana? A veces dejamos de confiar en Dios, pero Dios no deja de ser fiel a nosotros. Nunca, nunca. Él se va a mantener fiel porque así lo ha prometido. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Es una palabra de Jesús en la que podemos confiar. Y si mañana algo nos sorprende, podemos confiar en esa palabra porque Dios es confiable. Y habla, el Dios de Jacob, Él es confiable. Podemos confiar, si no en nuestra capacidad, sino en la capacidad de nuestra fe. Sí podemos confiar siempre en su fidelidad. Y cuando logramos confiar en su fidelidad, logramos tener una fe fuerte que puede desafiar al mundo y sus circunstancias. Es posible que usted tenga circunstancias, que esté cansado, que esté agotado de enfrentar situaciones en las que cree que Dios no lo oye, o que Dios no lo va a escuchar, o que su suerte ya está decidida para mal. Pero no, Dios es fiel y nosotros debemos de confiar en su fidelidad. Y entonces el Salmo avanza diciendo, Él guarda la verdad para siempre, hace justicia a los agraviados, da pan al hambriento. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Está hablando de una ley de Dios, donde Dios no se mueve ni a izquierda ni a derecha, sino que cumple perfectamente esa palabra. Y el salmista está diciendo quién es Dios y por qué debemos de confiar en Dios, y que Dios nunca va a deshonrar su palabra ante nosotros. Y las cosas que Él pone aquí, estaba yo meditando en ellas, ¿cuántas de estas yo necesito? Y realmente no podríamos vivir sin una de estas. Pero es lo que la palabra de Dios dice y testifica de Dios. Ha testificado del Dios de Jacob. Pero ahora habla de las cosas en particular, que así como Dios no abandonó a Jacob a su suerte, sino que cumplió su propósito en la vida de él y lo hizo un príncipe de Dios.
A veces tenemos la costumbre de caernos y decir, no, pues es que ¿quién soy yo? O como esta joven que decía esta mañana, a mí Dios no me va a oír. Esas son nuestras costumbres. Es que ¿cómo me va a oír? Jacob era un ladrón, un usurpador, acababa de destruir la casa de sus padres, venía huyendo y Dios lo hizo un príncipe de Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, al afligido, al necesitado, Dios lo oye. Porque Dios es fiel. Y debemos aprender a confiar en su fidelidad. No puedo confiar en mí. No puedo confiar en que he caminado desde que nací en el Evangelio. Mi papá y mi mamá eran pastores, mis abuelos eran pastores. Yo soy un pastor. No puedo confiar en eso. Va a venir un problema y me va a envolver, pero puedo confiar en la fidelidad de Dios. Debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Hay una anécdota pensando, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y había una mujer que era viuda y no tenía dinero. Y llegó con el tendero y le pidió que le fiara. Y el tendero le dijo, no, porque ya usted debe cuentas atrasadas y no le puedo fiar. Y el tendero sabía que ella era una mujer cristiana, pero le dijo, no puedo hacerlo. Había ahí un hombre que era incrédulo. Y entonces le dijo al tendero, cuando la mujer salió de la tienda, le dijo, mira, ármale una despensa de todo lo que esta mujer necesita. Y yo mismo se la voy a llevar y le voy a decir que se la trajo el diablo. Y le armó la despensa y se la llevó a su casa. Y después le dijo, a ver, aquí está lo que usted necesita. Ahora, ¿quiere saber quién se la trajo? Y la mujer le dijo, pues mire, no me interesa, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Pero es cierto. Es cierto. Lo que Él quiera, lo que Él le plazca, para bien de nosotros. Hermano, tal vez haya cosas en las que usted no confía. No sé si Dios me oiga. No sé si me porté bien. No sé si lo merezco. Pero Dios es fiel a usted. Y en eso puede confiar. Y entonces el Salmo termina, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Israel, de generación en generación. ¿En qué confiamos? En la fidelidad de Dios. Confiamos en Él. No en nuestros méritos, confiamos en Él. Puede esta mañana o esta tarde usted pensar en aquellas cosas difíciles que tiene que enfrentar, o si alguien tiene alguna adversidad, algún problema, algo que le ponga intranquilo, y puede decirle al Señor esta tarde, Señor, trae tu palabra, este salmo, a mi corazón, para que yo pueda entenderlo y pueda tener la confianza suficiente y necesaria para enfrentarme a la vida, a lo que sea. Dios
Él tiene autoridad y usted tiene que confiar en su fidelidad. Señor, aquí está tu iglesia esta mañana. Estamos de cara a una situación común de la vida, los problemas, las necesidades, los desafíos. Pero tu palabra esta mañana nos lleva a considerar nuestra confianza en tu fidelidad, que tú eres fiel. Tú eres fiel. Fiel es Dios, que no nos dejará que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Fiel es Dios, que nos guarda. Fiel es Dios, que está con nosotros. Fiel es Dios, que tiene propósitos en nuestra vida. Fiel es Dios, que nunca desampara la obra de sus manos. Fiel es Dios, que camina con nosotros. El corazón de la iglesia puede estar confiado en su fidelidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.